en la presencia de nuestro amado Padre Celestial, quiero invitarle a abrir el libro de los Principios. ¿Sí? En el capítulo 21 vamos a estar leyendo los 7 primeros versos, o los 7, la historia que está allí en los 7 versos que la conforman. Libro de Génesis o el libro de los Principios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Solamente los que están imposibilitados de hacerlo pueden mantenerse en su lugar, pero todo lo demás que Dios nos da el privilegio de ponernos sobre ellos. Vamos a hacerlo en esta noche en reverencia a la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 21, reza de la siguiente manera: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Señor, en esta noche nos llenamos de regocijo, nos llenamos de gozo, de contentamiento, Señor, al tener conciencia de que tú estás aquí, Señor. Que si bien es cierto, nuestros ojos no te ven, pero nuestro espíritu te siente, Señor, y te da gloria, y te alaba, y te adora, y te bendice, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder no solamente sentirte a nuestro lado, sino aún sentirte dentro de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este regalo divino, Señor. Gracias por tu hermosa presencia. Ahora queremos rogarte, Padre, queremos clamar a ti, Señor, que una vez más tu palabra poderosa, Señor, tu palabra, Señor, como hemos declarado que tiene poder, Señor, perfeccione lo que tú ya te has propuesto, Señor, con nuestras vidas, especialmente con nuestros corazones en esta noche, a través de tu santa y bendita palabra. En el glorioso nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Bien, hemos titulado este mensaje: el Señor no anda bromeando. ¿Sí? Hay veces cuando nosotros estamos pasando por circunstancias, especialmente circunstancias adversas, contrarias a nuestro deseo, hermano, lo menos que nosotros estamos es para estar jugando, para estar en relajo, para estar bromeando. Hay momentos de dificultad, momentos de necesidad, momentos de problemas que lo que menos queremos es relajo. No quiero relajo. No quiero relajo, ¿sí? Porque la gente no sabe por lo que uno está pasando. Y esta noche
hemos tenido el sentir de ponerle este título para despertar, para llamar su atención, que Dios no anda relajeando, hermano. Dios no anda bromeando, no anda chisteando, no anda jugando. Bien, y para eso vamos a tomar como referencia la vida de una mujer llamada Sara, que no porque vamos a hablar de Sara sin dejar de hablar de su marido Abraham, ¿sí? No significa esto que el mensaje propiamente es para mujeres, sino el trasfondo, ¿sí? El trasfondo del mensaje. Eso es lo más importante. Ok, lo primero que queremos declarar esta noche en la introducción de este mensaje es que quizás no haya nada más difícil en la vida que esperar. ¿Sí? Lo voy a volver a decir una vez más. En esta vida no hay nada más difícil que esperar. Y más cuando uno está urgente de una necesidad. Lo más difícil es esperar. Y esperar se hace mucho más difícil cuando se trata de esperar en el Señor, porque nadie le puede torcer los brazos a Dios. Nosotros en nuestra humanidad hemos aprendido a desarrollar lo que es la manipulación, ¿sí? Y cada uno de nosotros en ese desarrollo de esa peculiaridad de saber manipular las circunstancias, de pronto la mujer sabe cómo manipular a su esposo o el hombre a sus hijos o así sucesivamente. Eso nosotros lo podemos hacer humanamente hablando, pero nadie lo puede hacer con Dios. Nadie, mire, déjeme decirle algo. Usted esta noche puede salir de aquí y se la puede pasar llorando hasta la madrugada y ni eso va a cambiar, ¿sí?, lo que ya Dios ha determinado. Y es importante que nosotros tengamos esto bien claro si queremos tener una buena relación con Dios, si queremos tener una buena comunión con Dios. No crea que porque yo soy pastor, yo le puedo decir al Señor, si tú no me das lo que yo te estoy pidiendo, vaya y búsquese otro pastor. No, váyase ya. Déjeme todo ahí y váyase ya. ¿Sí? Contróleme un poquitito por acá, ¿sí? Por favor, contróleme acá, que las interrupciones me molestan. Así que esta es una verdad, que nosotros necesitamos tener bien claro, especialmente en nuestro andar, en nuestro caminar con el Señor. Decía, quizás no haya nada más difícil en esta vida que esperar, y mucho más cuando se trata de esperar de parte de Dios. Y una de las maneras en la que muchas veces enfrentamos la espera es cuando queremos ayudar a Dios a poner su plan en acción. No hay nada más gravoso para nosotros, hermano, que querer ayudar a Dios, que querer, como decimos, querer meter la mano para acelerar los propósitos de Dios. Eso no se puede hacer, hermano. ¿Sí? Si esperar es difícil y mucho más difícil esperar en Dios, peor se pone la cosa si yo quiero meter la mano para ayudar al Señor. En el caso de Sara, el personaje que vamos a hablar en esta noche, en este mismo libro, en el capítulo 11, específicamente hablando en el versículo 30, dice que ella era una mujer
estéril, ¿sí? Tenía allí en este pasaje, Génesis 11, versículo 30, ella tenía 65 años de edad. ¿Cómo usted sabe que ella tenía si ahí no dice así? Bueno, yo le he enseñado que no dice que ella tenía 65 años, pero sí dice que su esposo tenía 75. Y la Biblia dice que él tenía 10 años más que ella. Cuando aquí acabamos de leer que dice que era Abraham de 100 años cuando tuvo su primer hijo, o su hijo llamado Isaac, ella tenía 90 años. O sea que Abraham siempre le llevó, lógicamente, 10 años a ella. Así que si cuando salieron de Ur o de Aram, como usted quiera decirlo, él tenía 75 años y ella tenía 65 años. Y allí dice en Génesis 11:30 que ella era una mujer estéril. Para los que no entienden ese concepto, de pronto haya alguien aquí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de estéril? Bueno, que ella no podía tener bebé, ella no podía tener hijo, sencillamente porque era estéril. Ahora, en ocasiones anteriores hemos dicho que en la sociedad oriental, en la cultura hebrea específicamente, se tenía, oiga lo que estoy diciendo, se tenía por maldición divina el que una esposa fuese incapaz de concebir. Oiga lo que estoy diciendo, se tenía. ¿Por qué estoy diciendo que se tenía? ¿O no será que se tiene? No. Porque después de Sara, que no podía tener hijo y terminó teniendo a su hijo Isaac, encontramos una infinidad de personajes bíblicos, específicamente hablando de mujeres que igual manera no podían tener hijos, ¿sí? Pero terminaron teniendo hijos. Y esto fue quebrantando esa mentalidad que se tenía, que era visto como una maldición, como bien decía, una maldición divina, una maldición de parte de Dios. Bueno, si era una maldición de parte de Dios, la esposa de Manoa, la madre de Sansón, estaba maldita de parte de Dios y ella tuvo hijos, tuvo a Sansón. Igual Ana, ¿sí? También tuvo a Samuel, ¿sí? Si estaba en una condición de maldición de parte de Dios, entonces ¿cómo fue que tuvo hijos? Y pudiéramos seguir hablando, igual que ellas. También pudiéramos hablar en el Nuevo Testamento de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. O sea que la Biblia está llena de muchos casos de mujeres que eran estériles. Por eso le decía que en esa sociedad oriental se tenía por maldición divina la mujer que fuese incapaz de concebir. Ahora, lo terrible de este problema de la esterilidad era que a la vergüenza esta de estar en esas condiciones se sumaba la desilusión de cada mes que transcurría y nada pasaba. ¿Qué significa eso? Bueno, le venían las costumbres, ¿sí? Así que cuando a una mujer le llega la costumbre, ya sabe que no está embarazada. Así que cada vez que una mujer estéril, en esa esperanza, en esa ilusión, en ese sueño de querer tener un bebé, y le llegaba su costumbre, lo que se conoce comúnmente como la regla. Hoy esto se sumaba, como decía, a la vergüenza de su esterilidad, porque otra vez más y nada pasa. Y así iban pasando los meses y los años. Así que imagínese cómo iba agravándose la condición de aquella mujer. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto?
¿sí? Que pareciese que fuera un mensaje específicamente para las mujeres, cosa que no es cierto, porque algo parecido pasa también en la vida de alguien que tiene una promesa, pero pasa el tiempo, transcurren los días, las semanas, los meses y los años, y tampoco nada pasa, ¿sí? Y eso va creando una atmósfera de desilusión, de desánimo, de incredulidad. Yo no creo lo que Dios me prometió que iba a hacer. Ya ha pasado mucho tiempo. Imagínense, cuando Abraham le habla, Dios le habla a Abraham y él sale de Ur, y de Ur se detiene en Harán, y de Harán sale para la tierra prometida, Canaán. Él tenía 75 años y su esposa 65. Mire, y si él tenía 75 años, y como acabamos de leer, cuando su esposa tuvo hijo, dice que tenía 100 años. O sea que le tocó esperar 25 años. Oiga eso, 25 años para ver cumplida la promesa del Señor. Ahora, Sara era demasiado vieja para creer que podía tener un hijo propio. Ese era el concepto de ella. Ya yo estoy muy vieja para creer que yo puedo tener un hijo mío, ¿sí? Fecundado por mí, darlo a luz, ¿sí? Por mí misma, decía ella. Así que pensó que Dios debía de tener algo en mente. En su humanidad, cualquiera lo hubiera hecho, cualquiera. Dice, ¿cómo es que Dios dice que yo voy a tener hijo? Si primeramente yo tengo un problema bien grande. Seguro ella pensaba en su razonamiento humano. Primero, yo soy estéril, no he podido tener ni un hijo. Y está pasando el tiempo, y a medida que pasa más el tiempo, me hago más vieja. Así que decía que ella consideraba que era demasiado de vieja para creer que ella podía tener un hijo propio. Así que, ¿qué le vino a la mente de ella? Que Dios debía de tener algo en mente, ¿sí? En su humanidad, ella razonó humanamente como lo hace cualquiera, especialmente en situaciones como esta. Desde el punto de vista de ella, esto solo podía pasar dándole un hijo a Abraham por medio de otra mujer. En el punto de vista de ella dijo, bueno, ya yo, como he repetido, yo no puedo tener hijos. Y aparte de eso, ya yo perdí la costumbre. Si todavía tuviera la costumbre, pero ya hasta eso lo perdí. Así que en esa manera de razonar, como decimos, en el razonamiento humano, desde el punto de vista de ella, ¿sí? Ella dijo, bueno, eso de que yo tenga hijos, eso solo podría pasar dándole un hijo a Abraham por medio de otra mujer, ¿sí? Ahora, tal vez para nosotros, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, eso hubiera podido ser escandaloso, pero eso era una costumbre en aquellos tiempos. Eso era normal, ¿sí? Como decía, en aquellos tiempos era una costumbre común en esos días de que una mujer que no pudiera tener hijos cogiera una doncella de ella, una esclava de ella, y se la pusiera a disposición de su esposo para que el hijo que ella le diera, ¿sí? Ella se encargaría del cuidado de ese hijo, y como ella era una esclava de ella, lo haría un hijo propio de ella. Esa era costumbre de aquellos tiempos, ¿sí? Que
era aceptado y no era escandaloso como pudiese ser en nuestros días, ¿sí? Que de pronto una mujer no puede dar a luz y tiene una jovencita que se la pusieron desde temprano y bueno, se la dejaron bajo la responsabilidad de ella. Ella es la tutora, ella es la madre, ella es todo para ella. Y ella le dice, yo quiero tener un hijo, pero yo no puedo tener hijo, pero yo voy a dejar que tú estés con el viejo, ¿sí? Pero el hijo que tú vas a tener va a ser, eso sería un escándalo en nuestros tiempos, ¿sí? Pero en aquellos tiempos, como decía, eso era normal. Era parte de la cultura oriental de aquellos tiempos, como le decía. Ahora, el plan parecía completamente inofensivo. Lo que ella estaba pensando en su razonamiento humano, considerando lo que le estoy declarando, que eso era costumbre, eso era algo usual, ¿sí? Decía que el plan parecía completamente inofensivo. Abraham dormiría con la esclava de Sara para concebir un hijo, ¿sí? Y Sara tomaría al niño como hijo suyo y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Todo parecía sencillo, todo parecía estar justamente ligado al razonamiento de Sara, que lo más seguro que eso era lo que Dios estaba pensando, así que no había ningún problema en que ella ejecutara lo que más seguro estaba en la mente de nuestro Padre Celestial. Y escuche, el plan se desarrolló maravillosamente al principio. Todo salió, ¿sí? Todo salió tal cual como ella pensó. El viejo llegó y se acostó con su doncella, con su esclava, y ella concibió y efectivamente dio a luz un niño que se le puso por nombre Ismael. ¿Sí? Usted conoce la historia. Y al principio todo era color de rosa, pero la madre de Ismael, llamada Agar, ¿sí? Esclava de Sara, comenzó a reclamar ciertos derechos, como la madre del niño, ¿sí? Una atención especial, una conciencia de que el hijo era de ella, ¿sí? Y pues se lo había dado a Abraham con el consentimiento de ella, en los planes de ella. Y todo esto comenzó a crear, sí, incomodidad en el hogar, y celo, y fricción, y roce, que llegó un momento que Sara ya no podía aguantar más. Lo que había parecido que había sido un plan perfecto, resultó que se convirtió en el problema más serio que ella estaba confrontando en ese momento. Ya su problema no era la esterilidad, su problema era el celo, la competencia, ¿sí? Que se estaba haciendo con la vida de su esclava en lo relativo de el desenvolvimiento, el normal desarrollo en su hogar. Así que ya desesperada por la situación, todos nosotros sabemos que ella le dijo a Abraham que la echara de la casa. Pero Abraham, pero espérate, ¿cómo que la eche? Yo no inventé esto lo inventé. Sí, yo sé que no me acuerde que yo lo inventé. No me recuerde que yo lo inventé. Pero ya se acabó este cuento. Échala de la casa. Pero acuérdate que de todas maneras, hijo mío, yo no la quiero en la casa. Mire, y la cosa era tan seria para que usted vea que Dios intervino. Y Dios le dijo, hazle caso a lo que Dios. La otra vez no debiste haberle hecho caso. Pero ahora sí hazle caso. Sí, ahora sí hazle caso, porque yo te di a ti que a ti yo te iba a dar un hijo con ella.
y debiste haber, pero como te convenía, ahora, hazle caso en todo lo que ella diga. Así dice la historia, hermano. La historia dice así. Pero decía, conforme se fue desarrollando la historia, hasta el día de hoy, ya todos sabemos lo que ocurrió, hermano. No solamente la fricción, los pleitos, la contienda, la desaveniencia, hermano, que se dio en ese seno familiar, sino que de Ismael nace lo que nosotros conocemos como lo árabe, hermano, y a raíz de esa idea manipuladora de Sara, mire, hasta nosotros estamos sufriendo las consecuencias, hermano, con estos conflictos de terrorismo a nivel mundial. Que Dios nos guarde, hermano, que ni nosotros, especialmente por ese canal que tenemos, estamos exentos a una tragedia. Dios nos guarde y el Señor reprenda al diablo. Pero mire, a consecuencia de que ella metió la mano, ¿sí?, e ideó un plan para querer ayudar a Dios, porque sí, parece inocente que nosotros querramos ayudar a Dios para acelerar la promesa, los planes de Dios, pero hermano, no tenemos ni idea de lo que nosotros podemos causar por meter nuestras manos en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Y si usted cree que eso no tiene trascendencia, pues mire, escuche que la inoportuna intervención de ella en la promesa que Dios había hecho, hasta el día de hoy nosotros estamos pagando las consecuencias, ¿sí?, por cualquier acto de terrorismo que se pueda dar en nuestro entorno. Así que dice la historia, para no cansarlo e ir aterrizando, dice que Sara se arrepintió del día en que decidió apresurar el programa de Dios. ¿Sí? Oiga eso, así dice la Biblia, que Sara se arrepintió del día en que decidió apresurar el programa de Dios. Hermano, ¿y cuánto de nosotros debemos tomar conciencia de este caso, de este ejemplo, para entender, hermano, que los tiempos de Dios son perfectos, que Dios no se adelanta como tampoco se atrasa, ¿sí? Que Dios, hermano, conoce justamente el tiempo en que tiene que activarse, ¿sí?, poner el reloj divino, el reloj de Dios, o el cairo de Dios, el tiempo de Dios en la ejecución de sus planes, de su programa, de lo que nos ha prometido. Mire, y la historia dice que ella se arrepintió del día en que decidió apresurar el programa de Dios, y a Sara le costó esperar casi hasta la edad de 90 años para tener este bebé que leímos en el pasaje de esta noche. O sea que igual que Abraham, a ella le costó esperar 25 años, hermano, 25 años, ¿sí?, ese bebé que Dios le había prometido. Pero en el capítulo 18, que yo quiero que lo busque conmigo, hermano, ¿sí? Capítulo 18 del libro de Génesis, en el verso 9 en adelante, se describe una escena, ¿sí?, una escena bien interesante. Allí aparece en la carpa, en la tolda de Abraham, tres personajes. Un personaje que se cree es el ángel de Jehová, acompañado de dos ángeles más que iban camino, ¿sí?, a Sodoma y Gomorra a ejecutar los juicios de Dios sobre estas ciudades. Pero antes de ejecutar los juicios, allí en ese pasaje
del libro de Génesis, en el capítulo 18, allí se describe la visita de un desconocido que en esa conversación que tuvo con Abraham preguntó por Sara, por ella, ¿sí? En esa visita que ese ángel de Jehová le estaba haciendo a Abraham para darle a conocer los juicios de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque el pecado de estas ciudades había subido hasta la presencia de Dios. Mire, hermano, para que usted vea que Dios no pasa por alto lo que nos ha prometido a nosotros. Y allí en ese capítulo 18, hablando específicamente desde el verso 9, ahí ese ángel de Jehová pregunta por Sara. Oiga, Abraham sabía con quién estaba hablando, pero la Biblia describe que Sara estaba dentro de la tienda, y para ella el personaje con que Abraham estaba hablando era un personaje desconocido. Y este personaje desconocido para ella, preguntando por ella, declaró este ángel, el ángel de Jehová, que podía de pronto ser una teofanía, una representación de nuestro Señor Jesucristo. Allí le declaró, después de preguntar por Sara, que de ese momento, de aquí a un año, dice, Sara ya oficialmente sería madre. Ese es lo que este desconocido para Sara, porque Sara no sabía quién era. Ahora, si bien es cierto, la descripción de la historia dice que Sara estaba dentro de la tienda, pero estaba a la puerta, estaba detrás de la puerta escuchando la conversación. Y cuando ella oye esta declaración, ella se echa a reír. Desconociendo, escuche quién era el personaje. Dice, pero ¿qué está diciendo? Que de aquí a un año, si ya yo el próximo año yo estoy cumpliendo 90 años. En ese momento ella tenía 89 años. Escuche eso. Ahora, usted dirá, pastor, lo que pasa es que usted está pasando por alto que en aquellos tiempos se vivía mucho más que en nuestros tiempos. Es cierto. Pero también, si usted lee conmigo estos versos del capítulo 18 de Génesis, ella declara, no, ya mi costumbre, lo que las mujeres llaman la regla, ya había perdido eso. Ya no solamente estaba dentro de la edad del ancianato, que se pudiera decir era una anciana, sino que lo peor de todo, había perdido la costumbre. Lea conmigo allí en Génesis 18, del verso 9 en adelante. Miren lo que dice, verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y Abraham respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo aquel ángel, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, o sea, después de los 9 meses. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, oiga, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquel personaje desconocido definitivamente no era otro que Dios representado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque ella se rió, como bien dice
el pasaje detrás de la puerta de la tienda. Y ella pensó que su burla quedaba allí en ese momento, en la privacidad en que ella se encontraba. Pero lo que le sorprendió es cuando aquel personaje declaró: ¿y ella por qué se está riendo? ¿Sí? Y ella se llenó de temor y dice: ¿y cómo él sabe que yo me estoy riendo si él no me ha visto y yo estoy detrás de la puerta de la tienda? Y eso la embargó de temor, ¿sí? La envolvió de un miedo reverente, ¿sí? Esa es la expresión, el significado de la expresión temor, un miedo respetuoso. Uy, ¿cómo se dio cuenta si yo estoy detrás de la puerta y él no me puede ver? ¿Sí? Así que a ella le pareció absurdo, aparte de que le ocasionó risa. Dice en los versículos, oiga lo que estoy diciendo, a ella le pareció absurdo. Primero, porque desde que Dios me prometió eso, hasta estos momentos han transcurrido 25 años. Ya no solamente yo estoy vieja, sino que el mismo Abraham ya está viejo. Los dos estamos viejos, ¿sí? Y aparte de eso, este hombre que está allá afuera, como que no sabe que ya yo perdí la costumbre de las mujeres, ya la perdí hace rato, ¿sí? Así que cuando, como diciendo, este hombre está diciendo un absurdo. Lo que él está diciendo, eso no puede ser jamás. Oiga, porque esa es la manera de pensar del incrédulo, no del creyente, ¿sí? Porque el creyente tiene una verdad bien clara para él, ¿sí? ¿Qué significa la fe? Él sabe qué es la fe. Es la certeza de lo que se espera, pero en la convicción de lo que no se ve. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero una cosa yo sé, que Él lo va a hacer. Así que la actitud de ella evidentemente era de alguien que no creía. Y aquí es donde yo me quiero detener, porque nosotros debemos de ser conscientes, hermano, cuando en un momento nosotros hemos perdido la fe, cuando nosotros hemos dejado de creer, cuando estamos pensando que yo no creo que Dios pueda hacer eso. Yo no creo que Dios pueda hacerlo. Yo creo que ya Dios se pasó, no se dio cuenta que ya nosotros ya estamos viejos, ¿sí? Ya estamos viejos. Ya entramos en el paquete de ciruela pasa. Ya dejamos de ser uvas. Oiga, ya dejamos de ser uvas tiernas, porque eso es la ciruela pasa, ¿sí? Así como las pasitas, escúchenme, así como las pasitas provienen de las uvas, la ciruela pasa, que es más grande que la uva, proviene de lo que usted conoce como ciruela, pero así mismo se envejece y coge la forma como la forma de la pasita, ¿sí? Así que ella estaba convictada de que lo que ese personaje estaba diciendo era algo absurdo, ¿sabe? Y cuando muchas veces en nuestra vida acontecen situaciones como esta, mire, nosotros no estamos pensando en otras cosas, que ya lo que Dios ha dicho, ese es algo absurdo. Eso es algo absurdo porque ya ha transcurrido el tiempo y no ha pasado. Y no creo que vaya a pasar. Sencillamente ese era el pensamiento, aunque ahí no se declara la palabra absurdo. Ese es lo que ella estaba diciendo, porque ella había perdido la costumbre de la mujer por un lado, y por otro lado Abraham ya era viejo. Y eso precisamente fue lo que le provocó la risa a ella. No, ese hombre no sabe que ya, sí, yo le lanzo la bola y él se poncha cada vez que se la lanzo, sí, no da una.
Así que el Señor cuestiona, ¿sí?, la risa de ella, y allí encontramos una de las primeras veces que el Señor declara: ¿acaso hay algo difícil para Dios? Así dice el verso 14, léalo. ¿Sí? Dice que Dios le dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mire, y esa declaración retumba hasta nuestro día. Cuando nosotros nos encontramos, como decía, en esos momentos de espera y esperando especialmente a Dios, no creo que ya eso vaya a pasar. Mire, y Dios sigue diciendo, no solamente en la antigüedad, en el Nuevo Testamento sigue diciendo lo mismo. Lo único que cambia la expresión. ¿Hay algo imposible para Dios? Bueno, allí se lo digo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahora, en el trasfondo que estamos utilizando en esta noche, en el capítulo 21, yo quiero que usted observe que en los dos primeros versos de este capítulo 21, el uso, 3 veces el uso de la palabra que se hizo, ocurrió como Dios lo había dicho. 3 veces, sí, el cronista, o en este caso Moisés, que escribió el libro de Génesis, miren lo que dice en el verso 1 y 2 de este capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Sí? Dios concibiendo que como él había dicho, como él había hablado, así ocurrió. Verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Mire, déjeme decirle, yo no sé cuántos de nosotros en esta vida hemos recibido de alguien una promesa. Oiga, alguien que te prometió algo y ha pasado el tiempo y hasta olvidaste lo que te prometieron, porque la promesa te la hizo un hombre. Pero ¿sabe lo que está diciendo Dios esta noche? Que no importa el tiempo que pueda pasar, lo que Él te ha dicho, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Porque en el tiempo que Dios lo había establecido, así había de ocurrir. Lea conmigo estos 2 versos una vez más. Visitó Jehová a Sara. ¿Sí? ¿Cómo le visitó? Con lo que él había dicho. Porque él dijo, de aquí a un año, Sara va a ser madre. Claro que se le había hecho ya repetidamente la promesa, pero ahora Dios le pone tiempo. Además de la promesa, ahora Dios le añade tiempo en esa visita del capítulo 18 y le dice, de aquí a un año. Mire, nosotros sabemos, hermano, nosotros sabemos, escúcheme, nosotros sabemos que una vida se concibe en 9 meses, pero Dios fue específico. Él dijo de aquí a un año, lo mismo que decir de aquí a 12 meses. ¿Qué significa eso, hermano? Que 3 meses después, eso es sencillo, 3 meses después, oiga, de esa visita en el capítulo 18, 3 meses después, Sara quedó embarazada. 3 meses después de esa visita. Y 9 meses después, esos 3 meses después, ella concibió. Pero 9 meses después de esos 3 meses, sí, ella dio a luz. Y miren lo que dice los 2 versos. Visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Sí? Oiga, ¿cómo la visitó? Como le había dicho. Que en el tiempo de la vida iba a tener un hijo. Y tuvo el hijo. Le dijo, de aquí a un año, de aquí a un año. E hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Sí? ¿Qué es lo que está el Espíritu de Dios haciendo énfasis aquí, hermano? Mire, hermano, que la palabra de Dios
no cae en saco roto. Que lo que Dios te ha prometido, oiga, lo que Dios no ha prometido, Él lo cumplirá. Miren lo que sigue diciendo en el verso 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Allí en el verso 2 se resumen las dos cosas que yo le dije. Que a los 3 meses de la visita concibió. Ahí quedó. Lo más seguro, imagínense la costumbre de ellos acostarse 2 viejitos. Y esa noche, hermano, esa noche le visitó los Reyes Magos. A los viejos le visitó los Reyes Magos, porque le llevaron, sí, las 7 potencias. ¿Por qué se están riendo? Y ella concibió, hermano. Y luego del tiempo de la vida, 9 meses después, mire, tuvo un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Sigamos leyendo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Ahora sí no negó que se estaba riendo. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió Sara: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Mire, hermano, en este pasaje que estamos utilizando como trasfondo bíblico, aquí dice: había transcurrido un año después, exactamente un año después de este incidente. Y vemos aquí que la risa de duda de Sara, mire, eso es lo que se está diciendo allí, que la risa de duda de Sara se convirtió en risa de alegría. Oiga eso, hermano. Ahora, eso tiene un trasfondo mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. La risa de duda de ella se convirtió en una risa de alegría. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera su falta de fe implicaría lo que Dios, impediría lo que Dios había dicho. Oiga esto, ni siquiera su falta de fe impediría lo que Dios había dicho. O sea, esto es tremendo, hermano. ¿Sabe lo que Dios me está diciendo a mí y le está diciendo a muchos aquí? Aunque nosotros hayamos dejado de creer, Dios va a cumplir lo que ya Él ha dicho. Oiga eso, hermano. Aunque ya tú dejaste de creer, Dios va a cumplir lo que Él nos ha dicho. ¿Y qué Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros, hermano? ¿Qué Dios te ha dicho a ti? ¿Qué Dios te ha dicho a ti? ¿Qué nos ha dicho a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que nos ha dicho a nosotros que ha transcurrido el tiempo? Oiga, ha transcurrido el tiempo y, como decía al principio, han pasado los días, han pasado las semanas, han pasado los meses y los años, y como no ha pasado nada, hermano, nosotros ya hemos dejado de creer. Oiga, nosotros ya hemos dejado de confiar que lo que Dios nos prometió lo vamos a ver. Pero mire, ¿qué es lo que está enseñándonos el Señor con esta historia y con su palabra? Que aunque nosotros hayamos perdido la confianza, aunque hayamos perdido la credibilidad en lo que un día Él nos dijo, hermano, con todo eso, Dios va a cumplir lo que Él nos ha dicho. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir.
¿Cuál es la moraleja en esta noche, hermano? ¿Cuál es la enseñanza de Dios para la vida de nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hermanos, son muchas las promesas que Dios le ha hecho a esta iglesia. Son muchas. Yo mismo, hermano, yo mismo estoy teniendo un conflicto más grande del que usted se puede imaginar. Yo mismo siento como que Dios me está diciendo: no sigas haciendo más nada aquí. No sigas intentando querer agrandar más esto aquí, porque ya yo he determinado mover a la iglesia de aquí. Eso puede ser una promesa para la iglesia, pero ¿cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te hizo una promesa y ha transcurrido el tiempo y han pasado los meses y los años y tú no has visto cumplir esa promesa? No la hemos visto cumplir. Pero mire lo que Dios nos está diciendo en esta noche. No importa si tú has dejado de creer lo que Dios te prometió, Dios va a cumplir lo que Él nos ha dicho. Dios lo va a cumplir, hermano. Dios lo va a cumplir. ¿Sabe por qué? Decía, porque la moraleja de esta palabra, ¿qué es la moraleja, pastor? La enseñanza de lo que Dios nos está diciendo en esta noche. La enseñanza de todo esto para nuestra vida es que Él nos está diciendo que Él es mucho más grande que nuestras dudas y nuestras debilidades. Oiga eso, eso es lo que Él nos está diciendo en esta noche. Que Él es mucho, pero mucho más grande que cualquiera de nuestras dudas y de nuestras debilidades. No importa si ya dejaste de creer. No importa si tu fe ha sido debilitada. Pero escuche, Dios nos está diciendo en esta noche que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y no porque nos está trayendo un mensaje de ánimo, de esperanza. No, porque lo que Él está diciendo en esta noche, eso se va a cumplir más pronto que ligero. Oiga lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Se va a cumplir más pronto que ligero, mucho más pronto de lo que nosotros nos podamos estar imaginando. Yo quiero invitarle a cerrar por un momento sus párpados, ¿sí? Y que nosotros le permitamos en esta noche, como bien hizo el hermano Jeremías, en que tomáramos unos minutos en esos momentos para meditar, para reflexionar, ¿sí?, acerca de nuestro Dios y su perfecta voluntad. Toma un momento ahora, consciente, hermano, que Dios ha dicho que su palabra no volverá al vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él ha enviado. En esta noche, hermano, cada uno de nosotros regalémonos la oportunidad de meditar, de pensar, de reflexionar, de recordar lo que un día Dios nos prometió, hermano, y muchos de nosotros ya hemos olvidado esa promesa porque ha transcurrido mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que tu promesa tendrá que esperar 10, 15, 20, 25 años o mucho más. Lo que esta noche el Espíritu de Dios nos está diciendo, hermano, ¿sí?, es que hay una verdad que Dios nos está recordando en esta noche, que Él es más grande que cualquiera de nuestras dudas, que Él es mucho, mucho más grande que cualquiera de nuestra debilidad. Y todo lo que Dios te ha dicho, Él lo cumplirá. Todo, aleluya. Yo quiero que esta noche hagamos algo muy especial. Algo muy especial, hermano. Yo quiero que usted venga
esta noche con una actitud diferente aquí delante del altar. Si usted va a tener una actitud diferente, ¿sí?, venga al altar. Si no la va a tener, no venga. Pero esta noche, hermano, active su fe. Active su fe. Que si Dios le ha declarado, ¿sí?, que Él es mucho más grande que mi duda, Él es mucho más grande que mi debilidad, entonces yo voy a creer lo que Dios me está declarando en esta noche. Y yo voy a empezar a activar desde este momento, hermano, nuevamente todo lo que Dios me ha prometido. Y yo lo voy a dar por un hecho, hermano. Yo lo voy a dar por un sí y un amén. Que ha llegado el tiempo de Dios. Oiga, ha llegado el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios que nosotros estábamos esperando. Que así como Él había dicho, así se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Porque ha llegado el tiempo para el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Yo quiero pedirte, acércate un poquito más para que le dé espacio a los hermanos que vienen allá atrás. ¿Sí? Gloria a Dios. Y comienza a adorar a Dios. Adora a Dios allí. Alábalo. Y en medio de tu alabanza activa esa promesa que un día Dios te había hecho y que aún muchos habíamos olvidado. Porque hoy Dios